Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de la entrevista a través del hashtag, esta multiplataforma donde tenemos televisión, diario, radio y donde nos damos un tiempo en toda esta cadena de bombardeo informativo. Nosotros creemos que todavía hay que rescatar algunas cosas a la antigua y ponernos a conversar, detenernos a profundizar ciertos temas. Siempre, cada día estamos buscando temas en los cuales creemos es necesario profundizar un poco más. Y en este caso algo tan importante como es la cultura y especialmente con un rescate patrimonial. Estamos con Alejandra Rojas, que es directora de La Huella Teatro. Te quiero agradecer primero que todo que te hayas dado el tiempo para venir a conversar con nosotros, tomando en cuenta que hoy día la gente no se detiene mucho a conversar así como lo estamos haciendo nosotros ahora. Bueno, gracias por la invitación, me parece súper vital estos espacios de conversación, sobre todo cuando hay que difundir el trabajo que uno viene haciendo hace años, así que agradecida de la invitación, por supuesto. Bueno, tú estás siempre ligada al mundo del teatro, pero con un teatro yo diría que siempre marcó un sello, que es el rescate patrimonial. Desde tu primer montaje, me recuerdo, con la cultura china y tus orígenes quizás también reflejados ahí, desde, yo diría, desde ese entonces vino a marcar una huella. ¿Ya han pasado cuánto? ¿20 años No ahora era el pasado? primero, ¿ah? El primero fue Botitas Negras. Ah, Por si sí, acaso. La Botitas Negras, sí, el de veras. 2004. Claro, 2004 estamos Fundamos la hablando. compañía, estamos cumpliendo 21 años. 21 años, imagínate Sí. cómo ha pasado el tiempo. Claro, estaba Botitas Negras, que también llamó la atención, pero yo diría que ese que te nombro, ¿cómo se Siwan, llama? la otra Claro, parte. era uno que llamó la atención incluso a nivel nacional. Entonces, Sí. por eso quizás lo recordaba un poco más yo. Pero desde ahí hablábamos de esta forma de hacer un rescate cultural, patrimonial, desde las etnias, de nuestro patrimonio intangible, quizás también a través de lo lúdico que es el teatro. Mira, yo no le llamaría rescate y ahí es como algo que aprendí también en el camino, porque antes yo también hablaba de rescate en los inicios. Hablo de la validación o de la visibilización de las lenguas originarias o las lenguas indígenas, de la cultura indígena. Nosotros, cuando empezamos con La Huella Teatro, empezamos a acercarnos de a poco o sea, nuestros lineamientos empezaron a hacer de a poco el trabajo antropológico, el cruce. No concebíamos hacer una obra de teatro o un espectáculo de teatro sin investigar antes. Y ese proceso es exquisito, el proceso creativo, la mesa creativa, desde tener un arqueólogo, un historiador, un antropólogo, para poder recién visualizar o ver el trabajo que íbamos a hacer. Entonces, eso marcó nuestro camino en La Huella y lo marcó también cuando iniciamos y cuando armamos Identidad de Festival. Claro, Identidad de Festival, que hoy día se ha consolidado, yo diría, como uno de los hitos más importantes también de las tablas, después de quizás de Antofamil, bueno, también la tradición que tiene un poco el FITSA, que lleva muchos años, pero sin duda es un hito importante, también tomando en cuenta que tú también das espacio a distintas compañías y distintas formas de ver el teatro. Sí, bueno, ahí nosotros también, desde La Huella Teatro, como ya veníamos haciendo este trabajo de cruce antropológico escénico, llegando a los lugares donde el teatro no llega, que era como el eslogan o la forma de hacer que teníamos en esa época y que la seguimos haciendo ahora, empezamos a trabajar el tema de los trueques, a armar el trueque, que es el intercambio de la comunidad con el invitado en el caso de identidades. Y La Huella también lo hace. Y en el caso de Identidades, bueno, nace La Huella, nace Identidades Festival, que el año pasado cumplimos 10 años. 10 años han pasado ya desde el festival. Es un festival internacional de arte escénica en el desierto de Atacama, con una profunda raíz del territorio, pero con una mirada internacional. Eso es súper importante también decirlo. Y el año 2022, para contarte un poco la historia de lo que te quiero hablar, es que el año 2022, cuando fue el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, cada año Identidades tiene una curaduría distinta, una bajada de festival. Y ese año se iniciaba el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Nosotros acudimos al llamado de UNESCO y quisimos reunirnos con UNESCO, nos apoyaron en ese llamado y hicimos como el puntapié inicial del Decenio Internacional de Lenguas Indígenas con una bajada especial, invitando comunidades indígenas, hablar de la lengua. Hicimos los famosos Tincuy, que eran espacios de conversación, donde también formó parte de la Seremía de Cultura de Antofagasta, y en el marco de todo eso... Y ahí nace Yo Con Tú. Y ahí nace Yo Con Tú, que significa hablar en Kunza.
Y en ese momento, no, ahí no nace Yo Contour, ahí empieza Pero se sientan las bases, supongo, claro, de lo que se va a sientan ser. las bases, porque armamos quisimos hacer la segunda edición del Diccionario Unificado de la Lengua Kunza, que ya lo estaba trabajando el Consejo Lingüístico Licanantay Kunza en la región o sea, en la comuna de San Pedro de Atacama, y nosotros quisimos hacer una reedición de esto, más de lujo, con fotografías de una fotógrafa que vive en el lugar, y armamos ese diccionario, que es un diccionario bellísimo, pero no era sabíamos que el diccionario, los libros no quedan guardados, entonces surgió la necesidad de hacer una serie de actividades, un proyecto que albergara un movimiento que tuviera dos ejes, el eje educativo y el eje comunitario. Y ahí es donde nace Yo Contour, que significa hablar en Kunza. Nos parece fundamental en estos tiempos de tecnología, de IA, volver al origen y darle cabida o visibilización al aporte, a la revitalización de la lengua que se creía hace 8 o 10 años que estaba muerta, el Kunza. Ahí yo creo que también es importante cómo ustedes hacen la vinculación, bueno, arriba siempre se habla de los ancianos, de los mayores, de los tutelares o de esa Sí. validación de personas mayores, y yo creo que ustedes a través de las mujeres también, más antiguas y más vinculadas ahí a la comunidad, los aiyus quizás hicieron también un poco esa conexión, y yo creo que también ahí empieza a revitalizarse, supongo algo que estaba ahí, que existía, pero que no había sido visibilizado. Claro, se empieza a revitalizar, yo creo, en los espacios de conversación, porque hablar de la lengua, poner hacer, es como una excusa en realidad. De alguna manera, el laboratorio, por ejemplo, con mujeres que hicimos el año pasado fue la primera edición de Yo Contour, donde trabajamos en dos ejes, que lo seguimos manteniendo, que tiene que ver con el eje educativo, que son las mediaciones educativas. Llegamos a todos los colegios, a todas las escuelas públicas de Atacama la Grande, de la cuenca del Salar de Atacama, Talabre, Peine, Socaire, Cámar, Aillu de Solor, San Pedro, Río Grande, Toconao, por todas las localidades, y llegamos hicimos una extracción del Diccionario Unificado de la Lengua Kunza y sacamos 3 conceptos del año pasado. Y este año hicimos lo mismo, pero este año lo que hicimos, sacar 3 conceptos que son partes del cuerpo, fauna, los colores, y además hicimos una intervención con 2 zorros, una intervención artística con La Huella Teatro, que son los Curichapur, Camalecheque, algo de Kunza C, que significa los zorros murmuradores del viento, que intervenían también con los niños para hacer una actividad mucho más dinámica, además de las cápsulas audiovisuales que fueron filmadas en el territorio. Bueno, ahí en ese sentido nosotros también en la nota que habíamos hecho en el hashtag lo nombramos así como un murmullo ancestral, y sin duda tiene eso. ¿Cómo se llega a las nuevas generaciones, lo decías tú, con las tecnologías y con algo que también se fue perdiendo del camino? Uno ve, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, allá los niños primero aprenden quechua o aymara, aprenden su idioma y luego el español, pero en Chile cuesta mucho porque también hubo una segregación, hubo una estigmatización al ser indio o al ser de alguna etnia, claro, entonces, y eso se dio a todo nivel, no solamente durante el periodo de conquista, sino que también en la dictadura, donde los niños se les obligaba a bailar cueca y a apartarse un poco de lo que es su cultura. ¿Cómo se hace hoy para volver a validar, visibilizar y que estas nuevas generaciones también valoren eso? Estamos trabajando con los niños más pequeños, porque también ahí incide la malla curricular o la voluntad del sistema educativo. Y en ese sentido es como revitalizar, es como remover y darle un nuevo aire a la lengua, que sea entretenido aprender Kunza. Además que el Kunza es un idioma bellísimo, tiene una fonética específica. Nosotros grabamos cápsulas audiovisuales donde damos cuenta de cómo se interpreta el Kunza en español, qué significa y cómo se pronuncia. Trabajamos con una cultora, con Ilia Reyes Aymani, que es parte del proyecto Yo Contour, y de alguna forma necesitamos todo el rato estar innovando. Pensamos también que son niños que, claro, están con celular, no todos, porque llegamos a colegios, o sea, a escuelas públicas, que hay 8 o 10 niños en Talabre, y que se sorprenden porque llegamos con 2 personajes que son 2 zorros, con unos murmuradores, y como es algo que no han visto nunca, de alguna manera les interesa o se empieza a refrescar la lengua, y le dejamos además, trabajamos con una pedagoga que es parte del proyecto, una lista de
de actividades para los profesores. Hay un sistema también educativo ahí, pedagógico, para que acompañe al profesor para continuar, para que cuando nosotros nos vayamos después de la actividad, ellos continúen reforzando esas 30 palabras que tienen que ver con ese mini diccionario. Claro, es un mini diccionario que queda como un resultado, como un trabajo final, pero cuéntanos un poco desde cuándo se va a estar desarrollando, cuáles van a ser las principales actividades. Ya sabemos lo que es, pero cuándo, Sí, sí. cómo, para que la gente también lo sepa. Se desarrolló la semana pasada, estuvimos en una activación muy potente, en una ruta por todo el salar de la cuenca del salar de Atacama. Hicimos todas estas mediaciones en todas las escuelas públicas, creo que fue desde el 12 hasta el 16, toda la semana pasada hicimos eso, que tenía que ver con el eje educativo. Y la segunda parte de Yocontour es la que viene ahora, que tiene que ver con la comunidad. Y ahí es donde trabajamos con mujeres. Y vamos a hacer laboratorios creativos en comunidad. El año pasado hicimos bordados, donde las mujeres se encontraban, mujeres que incluso no se conocían, se encontraban a conversar y a bordar. Y esa era la excusa, pero también la excusa era tomar una palabra del diccionario y bordarla, y ver qué pasa y cuál es la creación a partir de ese bordado, de esa palabra, qué me resuena. Y lo que vamos a hacer ahora es el trabajo con las máscaras. Cómo reinterpretar su rostro a través de la confección de las máscaras. Ahí vamos a llegar a 4 localidades que son Socaire, Peine, Toconao y San Pedro de Atacama. Ahí en ese sentido, te quería preguntar algo que, bueno, aquí supongo que convergen, me decía, distintos apoyos, supongo. Pero ¿cómo se hace? Y no sé si incide también, cuando también se depende mucho de la minería. ¿No cuesta entablar el relato, llevarlo desde la etnia cuando está la minería detrás? No, porque para eso estamos nosotros. Yo creo que desde ese lugar, nosotros como La Huella Teatro, en este caso la Corporación Cultural La Huella Teatro, tiene un camino de alguna manera armado, yo no diría nunca ganado, sino que armado con la comunidad, porque nosotros hemos llevado nuestros espectáculos de la Huella desde que iniciamos la compañía. Entonces, tenemos una relación directa con la comunidad licanantay y eso es muy potente. Entonces, de alguna manera necesitamos alguien que sea nuestro socio, alguien que ponga los recursos. Y en ese sentido, Escondida BHP, lo puedo decir, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, Escondida BHP ha sido nuestro gran aliado para poder realizar la ejecución de este proyecto que en estos tiempos, insisto, creo que es relevante volver atrás y dar pie a una lengua y recuperar de alguna medida un grano de arena que es el aporte que nosotros estamos haciendo. Alejandra, como tú decías, bueno, ahí es fundamental el apoyo de BHP y que lo hace también en varias otras instancias que están ligadas al mundo de las industrias creativas. ¿Cómo crees tú que las industrias creativas, en este caso el teatro u otras, pueden lograr sustentabilidad, ser sustentables en el tiempo sin depender siempre de los recursos de la minería? ¿Puede lograrse eso? ¿Puede generarse la costumbre que acá alguien, porque acá todos piensan que el teatro es gratis, entonces como están acostumbrados a eso, un temazo ¿se puede lograr que la gente tome conciencia que esta es una labor, que este es un trabajo serio, profesional y que se debe pagar como cualquier otro servicio? Bueno, desde el lugar que me corresponde, que es la gestión, yo creo que cuando está la mixtura de lo público-privado, podemos sostenernos, pero ¿cómo nos podemos sostener si todos los años tenemos que estar concursando? Claro. Porque no podemos tener algo directo, sino claro, que tenemos que concursar. O sea, yo creo que, bueno, han sido varios los temas que nos han llevado hacia atrás, desde el caso convenio, que nos hizo mucho daño al mundo cultural, que significó también un retroceso en las confianzas. Las dudas, sobre todo. En las confianzas con las corporaciones culturales, las confianzas con el trabajo que hacemos. Como comentarte que nosotros tenemos que rendir hasta el último peso, o sea, nosotros estamos trabajando para la comunidad y con la comunidad, y eso obviamente que es un trabajo, somos trabajadores culturales que tenemos que tener honorario y nos tienen que pagar por el trabajo que estamos haciendo, pero el trabajo también es una retribución con la comunidad. Yo creo que la sostenibilidad va a llegar en el momento en que de alguna medida el Ministerio de Cultura pueda asignar directamente fondos que estén en relación con fondos de trayectoria, por ejemplo, que se está haciendo de alguna medida, pero también yo quiero decir ahí que Chile es un país privilegiado. Nuestros hermanos peruanos, bolivianos, argentinos, desde la frontera, no tienen ningún acceso a este tipo de fondos. Nosotros tenemos el acceso, por último, de poder concursar, y eso ya es un valor ganado en relación, por supuesto, no me voy a comparar ni con Europa,
con los grandes potencias porque ya tienen un financiamiento más directo en ese sentido. Bueno, vamos a tocar un poco eso del financiamiento y cómo también uno se conecta internacionalmente, que es algo que tú también has hecho, mostrando el trabajo que has hecho. Pero es momento también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Médico Ya es una plataforma digital, es una app que tú puedes bajar a tu teléfono y fíjate, sin contratos, sin trámites, puedes tener atención universal médica en tu casa. No solamente doctores, pueden ir enfermeras, nutricionistas, psicólogos, todo en tu casa, solo en un clic. Tú pinchas ahí y ya puede ir alguien o llamas por teléfono al fondo que va a salir en pantalla y vas a poder tener acceso a salud sin pasar malos ratos, sin tener largas horas de espera. También te hacen exámenes de laboratorio en tu casa, te dan los resultados en línea y además si quieres comprar medicamentos tampoco tomas riesgos, sino que te los llevan a tu casa en un delivery de 24/7. Así que todo eso es Médico Ya, a quien agradecemos por estar con nosotros. También queremos agradecer a Ópticas Multilook, que son unas ópticas que tienen un sentido social. Pueden ir a tu junta de vecinos, pueden ir a tu empresa, a tu gremio, y van ahí también profesionales, especialistas, te toman la medida y te venden anteojos a un precio justo. Agradecemos también a todos ellos, ahí están los fondos para que tú los contactes y los puedas ver también a través de sus plataformas digitales y en las redes donde también estamos informando un poco de lo que hacen todos ellos. Y también todo esto es posible gracias a una agencia de medios. Todo lo que hacemos acá es gracias a agencia Hashtag, que realiza distintos tipos de cosas y apoyos comunicacionales. ¿Quieres hacer una página web? Te la hacemos. ¿Quieres tener un registro profesional, fotográfico, audiovisual? Bueno, te lo hacemos. ¿Quieres hacer un programa como este, un podcast? También podemos realizarlo. Así que deja la comunicación también en las manos de los expertos. Bueno, todo eso está ligado a la tecnología. ¿Por qué te parece? Me parece súper, me parece súper bien. Es un poco lo que estamos haciendo acá y siempre es bueno agradecer a quienes lo veíamos, Total. apoyan este tipo de proyectos que cuesta tanto, como lo decíamos antes de hacer las menciones, de que existe esa conciencia respecto de los recursos y de que las labores no productivas, por decirlo de alguna forma, en un país que apuesta solo a lo productivo, cuesta entender que es un trabajo y que tiene que ser remunerado. Sí, es que ahí yo creo que hay que sacar de la cabeza el switch de que la cultura, el arte es una inversión y no es un gasto. Claro. Porque cuando invertimos en un buen vivir, o sea, el buen vivir depende también la salud, ¿no? La salud de los niños, la salud mental, también tiene que ver con el arte. Si finalmente, cuando estuvimos en pandemia, ¿qué es lo que veíamos? Veíamos series, estábamos conectados con la música, leíamos, y el arte puede salvar a la humanidad en alguna medida. Yo creo que es súper importante entender que no es un gasto y que es una inversión todo el tiempo. Y claro, y abrir un poco el espectro mental. Hoy día lo decíamos al iniciar esta conversación, cómo los chicos están atrapados ahí en el celular sin tener tampoco espacios creativos y de conexión real con otras personas, de interacción. Y el teatro te da eso, tener... volver a conectar. Claro, llegar a conectar. Lo hablamos hace poco con Alfredo Castro y que él decía un poco ese rol que tiene el actor de a través de la expresión corporal, de un texto o de un diálogo, poder conectar con la gente y hacer un sentido un poco en el público para que conecte, en este caso como el trabajo que estás haciendo tú, con la cultura licanantay u otra. Cuéntanos un poco cómo ha sido también esa proyección internacional, sé que te has estado moviendo afuera. Cuéntanos un poco cómo ha existido esa experiencia y cómo ven tu trabajo desde fuera. Mira, en La Huella Teatro particularmente, bueno, ha sido un trabajo súper arduo y de mucho trabajo y harta disciplina. Hemos estado en varios países, nos han invitado a España, Islas Canarias, el año pasado estuvimos en China y en una invitación no menor, estuvimos con los Curi, limpiadores de pueblos, que son el espectáculo de calle de La Huella. Estuvimos invitados para inaugurar el Día Internacional del Teatro por el ITI, que es el Instituto Internacional del Teatro, con UNESCO, y nos invitaron a Langfang, que queda al ladito de Beijing, y fuimos en gira con la compañía a inaugurar como parte de un grupo de varios artistas, y eso fue un orgullo en realidad, porque de alguna manera somos embajadores del desierto de Atacama y de lo que estamos haciendo, del trabajo. Creo que, y ya estoy recibiendo este año otras ofertas para viajar a otras giras. No ha sido fácil, pero yo creo que de alguna medida postular a fondos que hemos ganado. Este año estuve, gracias a un fondo de arte escénica, en una agenda de internacionalización, porque creo que
de pronto somos muy eurocentristas, ¿no? Estamos todo el rato mirando Europa y nos falta mirar al Pacífico, si finalmente Chile mira al mar. Y yo tenía muchas ganas de conocer el mercado de artes escénicas en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Así que estuve en Australia y Nueva Zelanda en 2 mercados importantes de artes escénicas donde ya se están estableciendo algunos negocios ahí a futuro. Bueno, ahí se da un intercambio también con los festivales, la participación, lo que tú traes también para acá, porque también ahí hay un asunto internacional, especialmente con lo que es identidades. Sí, sí, absolutamente. Nosotros estamos todo el tiempo, bueno, yo estoy viajando a hartos festivales internacionales porque es la única manera también de mirar y de decir, me gusta este trabajo, lo quiero llevar. El tema de importar también, ¿no? Y de exportar el trabajo ha sido ese flujo que nos ha permitido identidad de festival. Estamos conversando con Alejandra Rojas respecto del teatro, pero además de eso, de todo el contexto que hay alrededor, especialmente en el sello que ella le pone al trabajo que están haciendo y por sobre todo lo que se está haciendo también con la cultura liganantay y con nuestro territorio. Lo decías tú, ha sido un orgullo ir a otras latitudes, a otros países, pero ¿cómo se inserta también tu trabajo en el contexto nacional? ¿Cuesta más a veces desde el territorio hacer algo con identidad y llevarlo a la capital? ¿Cómo ha sido la recepción? Nosotros con La Huella empezamos desde, yo creo que fui una de las primeras, no primeras tal vez, pero cuesta mucho que una compañía de teatro tenga una temporada en Santiago. Y el año 2013 estuvimos con Baile ausente de un arcángel, otra obra, estuvimos una temporada larga en Matucana 100, y de ahí ya fui ganando espacios también de cómo visibilizábamos el trabajo de los territorios, que también era expandir esa mirada. Y nosotros ya tenemos una larga trayectoria también en el GAM. Hemos hecho temporadas con Perro Negro, con un espectáculo familiar. El año pasado estuvimos con una temporada de Los Curi en el GAM también. Así que, claro, ha sido difícil, pero también en la medida de que uno, cómo se está vinculando con el medio nacional, es cuando uno se saca el switch de que vive en una provincia. Esto es Chile y Santiago es tan chico como Antofagasta en ese sentido. Y Chile es tan chico también como... Exacto, no sé, pues lo ponemos en comparación a Ciudad de México. Totalmente, algo, entonces claro. Yo creo que, y en ese sentido, por ejemplo, yo todavía recuerdo cuando nosotros con Identidades trajimos a Lodin Theatre, que es una gran compañía que trabaja desde la perspectiva del teatro antropológico. Eugenio Barba, lo estudian en la universidad, y yo bypaseé a Santiago, y eso me encanta, bypasear la capital supuesta y traer al desierto de Atacama que aterrice acá lo más importante a nivel internacional, y eso empezó a generar una mirada distinta de cómo mirar el territorio, y eso es fundamental. Sí. ¿Y qué viene para ahora en adelante? ¿Qué estás trabajando en la proyección un poco de estos proyectos que tienes ya más bien consolidados? Pero supongo que siempre está la inquietud de hacer otras cosas, surgen nuevos proyectos, alianzas también. Cuéntanos un poco de eso, de cómo te ves también, porque ya estábamos hablando, se cumplieron 20 años. Sí, 21 estamos claro, ahora, 21. Los 21 años. Bueno, La Huella Teatro tiene muchas ganas de seguir creando. Tenemos proyectos como cuando uno va al banco, no tiene la fila de proyectos que están esperando por ser tomados. Así que sí, estamos haciendo una investigación ahora. Nuestro trabajo también es bien en silencio. Yo como que trato de que el trabajo se guarde mucho hasta que ya estemos listos para estrenar y no mostrarlo tanto. Así que estoy en el proceso de investigación en este momento. Estoy también con el trabajo con el elenco Rapa Nui. El año pasado... ¿Estuviste en Isla Pascua? Sí, no, estuvimos haciendo una residencia muy larga en la isla, en Rapa Nui, con mujeres Rapa Nui que son parte de la comunidad. Estuvimos en Santiago 1000 en enero de este año, y ya estamos preparando una gira con ellas, así que siempre me toca volver a ir a ensayar a la isla, conectarme con ellas. Hay una visión de un próximo proyecto con ellas también, que quedó como un grupo armado allá de La Huella. Eso es súper interesante. Y por otro lado también, con Identidades, estamos ya programando el festival, que este año ya no va a estar en octubre, va a estar en noviembre, probando algunas formas distintas de hacer el festival también, y con Yocontour muy contentos porque queremos seguir dándole vida. Decir que estamos trabajando con UNESCO, recibimos el apoyo de UNESCO y estamos de la mano también con el Consejo Lingüístico Licarantay-Cunza en San Pedro de Atacama. Ahora con Yocontour, si bien está como más reflejado estar en las alturas, en traerlo un poco, traer esos niños también para acá o experiencias también más hacia Antofagasta. Sí, eso queremos hacer como luego, en futuro, poder también
traer de alguna manera, generarles una experiencia a ellos, que YoContour también sea una experiencia, pero también creo que sería interesante generar un match ahí con YoContour aquí a través de hablar con la Seremía de Educación para ver cómo podemos llegar a las escuelas públicas de Antofagasta de a poco, a hacer como un piloto para que YoContour también llegue a diferentes lugares y reproducir lo que estamos haciendo allá, porque este es un camino largo, no es tan express, necesitamos un camino más a largo plazo, el tema de la revitalización de la lengua. Claro que sí, y reconocernos como tal, que somos también no solamente changos, costeros, citadinos, sino que somos muy andinos también, así que eso también es muy importante de cómo hacemos ese cruce. Quedan poquitos minutos, me gustaría dejarte tu cámara para que aprovecharas de dirigirte a la gente, nos ve mucha gente joven especialmente, para esta valoración de estos espacios, de la cultura, del teatro, y que si tienen inquietudes y sueños también puedan perseguirlos en esas áreas y no solamente pensando en la minería o en la producción o manejar un camión, por ejemplo. Yo creo que así como existe la producción, como hay un capital minero acá en la segunda región, creo que también es importante hablar de la producción escénica, y hay un montón de compañías emergentes, hay mucha gente que está haciendo teatro, que está haciendo danza también, y yo creo que ahí llamo a las empresas, tanto a la empresa minera como a la empresa privada, que apoye la cultura, que no es un gasto, que es una inversión, que es una devolución a la comunidad todo el rato. Y por otro lado, muy contenta del proyecto YoContour, porque ha sido un trabajo que no solo se experimenta al llegar a las localidades, sino que también llena el alma, el poder recibir, el tener la conexión con los niños y niñas de las localidades. Gracias, Alejandra Roja. Cualquier cosa queda a disposición en nuestras pantallas, en nuestros espacios, para que puedan difundir lo que quieran. Siempre nosotros estamos ahí en contacto con Jocelyn, por parte del equipo, para ir y cubrir ahí junto con el equipo cada una de las cosas que han estado haciendo, porque creemos, en realidad nosotros también como medio de comunicación, que la cultura es una instancia importantísima. No podemos mejorar solamente la cáscara, nos quejamos mucho de cómo debemos mejorar la infraestructura, los espacios en Antofagasta. Claro que sí, es necesario, pero por sobre todo debemos mejorar el alma de una ciudad, y eso tiene que ver con este tipo de expresiones. Agradecer a nuestros más de 15.000 seguidores en Instagram, más de 16.000 ya en Facebook, agradecerles que sigan haciendo crecer esta comunidad. Vamos con 4.000 también en TikTok, y obviamente también esta entrevista va a estar disponible no solamente en nuestra multiplataforma de www.elhashtag.cl, sino que también en nuestro canal de YouTube, que también ha ido creciendo. Así que muchas gracias a todas las plataformas, todas las formas para comunicarse, y que ustedes se conecten con nosotros y sepan lo que está pasando en el territorio. Nos encontramos en otro momento. Gracias por estar ahí, gracias a toda la ciudadanía por siempre estar ahí. Un me gusta, suscribirse también nos ayuda, y por supuesto compartir la publicación. Gracias.